Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 13. Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pienso en la importancia, hermanos, de este pasaje que hemos leído, porque una de las necesidades, hermanos, que existe en los pueblos, y mayormente en el pueblo de Dios, es la necesidad de un liderazgo genuino. Siempre, hermanos, cuando hay crisis, muchas veces el pueblo reclama o requiere precisamente de un liderazgo. Sin embargo, debemos de entender que muchas veces nos equivocamos cuando pensamos que necesitamos de un liderazgo, porque muchas veces, hermanos, queremos un liderazgo que pueda complacer los deseos de nuestros corazones, nuestras concupiscencias, y no realmente un liderazgo, hermanos, donde Jesucristo realmente pueda operar y pueda precisamente, hermanos, sacar adelante una nación o un pueblo de Dios. Y por eso es la importancia de lo que hemos leído, porque en el rey David podemos ver ese liderazgo tan importante, tan necesario para el pueblo de Dios. Vemos aquí, hermanos, en David el ocuparse y trasladar el arca de Dios, o como es conocido, el arca del pacto. Y esto revela, hermanos, lo que había en el corazón de David, esa estrecha relación que él tenía con Dios. Entonces es un ejemplo para nosotros los redimidos por Jesucristo. Creo que no debemos de olvidar esa parte importante, porque muchas veces se nos olvida que lo que somos ahora se lo debemos a Jesús. Él nos redimió. ¿Qué es redimir? Nos redimió del pecado, nos liberó del pecado, nos hizo libre y hemos recibido el perdón de Dios, y por ende tenemos ahora la esperanza de la vida eterna. Nunca debemos de olvidar precisamente lo que sucedió en nosotros. Entonces, queridos hermanos, este ejemplo que se nos da nos hace ver, hermanos, que ninguna circunstancia debe hacernos perder lo importante que es Dios en nuestra vida. ¿Lo escucharon? Ninguna circunstancia debe hacernos perder
lo importante que es Dios en nuestras vidas. Fíjense lo que Santiago, hermanos, cuando hacía el llamado, él decía, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, cuando se habló de los afanes de la vida, él decía, buscad primero ¿qué? Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es decir, para poder tomar decisiones correctas, para poder tomar lo correcto en nuestras vidas, es necesario la dirección de Dios. Es necesario el consejo de Dios. Porque ¿quién más Dios de saber exactamente lo que nosotros necesitamos, urgimos? ¿Y cuál ha de ser nuestra actitud, nuestra conducta, hermano, en momentos de necesidades o de tomar una decisión? Y por eso Jesús, hermanos, siempre pone delante esta verdad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Que no se le olvide eso. Dios en primer lugar, antes de tomar el consejo de nuestros pensamientos, de las intenciones de nuestro corazón, es necesario tomar en cuenta y en primer lugar el consejo de Dios. Fíjense que a veces cuando tomamos una decisión, nunca nos preguntamos si Jesús tomara esa decisión y si es correcto tomar esa decisión. ¿Lo ha hecho usted una vez de pensarlo de esa manera? De saber si aquello es correcto, lo que piensan nuestros corazones, y primero consultarnos a Dios o preguntarnos si Dios lo haría, si Jesús lo haría, e inmediatamente tendríamos la respuesta adecuada en nuestros corazones. Ahí donde entra el liderazgo, hermanos, que nos presenta el rey David, y que es un genuino liderazgo, y no para satisfacer las concupiscencias del corazón del hombre o los deseos pues de todos. No es asunto de cumplir, de satisfacer, es asunto de hacer lo correcto. Amén. ¿Están de acuerdo? No, yo sé que todos están de acuerdo. El problema es hacerlo en el momento que se nos pide, que se nos requiere. Ahí hay que hacerlo. Entonces, ya con este cuadro pintado, hermanos, que nos presenta estos pasajes que hemos leído, diríamos, hermanos, que en las actitudes y decisiones se revela el nivel espiritual de un cristiano. El árbol se conoce por su fruto. Entonces, las actitudes y las decisiones se revela el nivel espiritual del creyente. En otras palabras, hablando siempre de un genuino liderazgo. Entonces vamos a entrar a los detalles. Verso 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. David se proponía, hermano, trasladar el arca del pacto o el arca de Dios, trasladarlo a Jerusalén, donde él tenía su reino. Entonces, al tomar él esta decisión, lo que hace, hermanos, es consultar con su gente, con los servidores, con aquellos que le servían en su reino, los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Ahí podemos ver un buen liderazgo. Él era el rey. Cuando se imponen, cuando hay soberbia, entonces David como rey pudo haber dicho, y si yo soy el rey.
¿Para qué voy a consultar? Y más con esto que andan por los jocotes y que están ya la mayoría fuera de la galaxia. Además, yo soy el rey, yo puedo ordenar y que se traiga el arca, ¿y qué? ¿Quién me va a contradecir? Pero un buen liderazgo, un genuino liderazgo, hace esto. Convoca a los jefes de millares, de centenas, a todos los principales, pues, los reúne y les dice: he pensado y he decidido trasladar el arca de Dios o el arca del pacto. Y él expone ahí las razones. Dice que desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella, es decir, no le habían tomado importancia. Ahora, ¿qué significaba el arca de Jehová? ¿Qué significaba el arca del pacto? Es lo mismo. ¿Qué significaba? ¿Alguien se acuerda? Representaba la presencia de Dios. Y dependiendo a dónde íbamos a tener la presencia de Dios, hasta estos tiempos la presencia de Dios lo tenían a un lado. Jerusalén vino a ser la capital de Israel, porque así le pareció a Dios. Y ahí se iba a edificar el templo, y ahí, hermanos, iba a estar la casa del rey. Entonces, como centro, hermanos, siendo la capital del pueblo de Israel, entonces David le pareció y tomó la decisión de trasladar la presencia de Dios, que ya no la tuvieran afuera del corazón del pueblo de Israel, de la nación de Israel, sino que estuviese en el centro. Es decir, desde antes que él, en el reino de Saúl y para atrás, se consultaba a Jehová, pero se consultaba cuando ellos ya tomaban las decisiones y ya habían hecho las cosas. Señor, ¿te pareció bien lo que yo hice? Sí, a veces, hermanos, cuando se llega, a veces uno lo consulta, llegan a pedir consejo. Hermano, fíjese que, ¿qué piensa usted? Quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Entonces uno da pues ya que lo consultan, uno dice, bueno, esto está bien, esto no está bien, hay que tener cuidado aquí, y hay que consultar a Dios, hay que orar. Ya lo hice, hermano. ¿Y entonces para qué júdame? No, yo quería ver pues qué le parecía a usted. Magnífico, váyase a ahorcar. Está bello lo que usted ha decidido. Mátese y si quiere envenénese. ¿Y entonces para qué consultan? David, hermanos, consultó para si se trasladara o no el arca del pacto. Ahora, hermanos, aquí donde debemos de tener cuidado en esto. Porque el hecho de que el rey David consultara sobre la decisión de trasladar el arca, debemos tener mucho cuidado cuando un líder consulta. No es debilidad, sino genuino liderazgo. Porque ese es el problema, hermano, cuando un líder consulta a los servidores, muchos lo toman como, o sea que este no sabe qué hacer. Otros lo toman como debilidad. Tengan cuidado. Ahí está el genuino liderazgo. Porque vemos un liderazgo que no impone, que no hay soberbia ahí, que no hay altivez de corazón, de creerse ya como un Dios que lo puede hacer todo,
sino que todo lo contrario. Antes de hacer y poner en práctica lo que había decidido, consulta. Dice la Escritura, camina con los sabios y será más sabio. Camina con los necios y será más necio. No se debe menospreciar a los demás. Es cierto, ellos estaban subordinados a él. Pero él muestra ahí, hermano, cómo es que se debe precisamente gobernar. Entonces lo que él hace es consultar. Ahora, si otros pecan pensando que ese es el error de muchos servidores, pensando que hay debilidad o que el líder no sabe qué hacer y por eso está consultando, tengan cuidado. A veces la gente no sabe ni lo que quiere. Si lo impone, está mal. Soberbio. Entonces, si quiero ir a consultar, que aquí, que allá, mal. Si consulta, mal. Por eso el líder no está obligado con el pueblo. Y no se debe obligar con el pueblo. Para evitar eso, el líder tiene que estar seguro que la decisión que va a tomar es voluntad de Dios. Y para estar seguro que es voluntad de Dios, debe haber primero, ya lo vamos a leer, orado. Y haber buscado en la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo, la voluntad de Dios. Entonces consulta. Porque en medio de ustedes hay personas sabias que ya disciernen la voluntad de Dios, que ya tienen un poquito, pero capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es discernir correctamente la voluntad de Dios. Amén y amén. Pasemos al otro detalle. Verso 2, ¿qué dice? Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien. ¿Y qué dice? Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la ciudad de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en las ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Verso 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Una vez de acuerdo en la consulta que se hizo precisamente, hermanos, con los servidores, entonces viene también, hermanos, y es lo primero que se hace es buscar la voluntad de Dios. Aparentemente pareciera ser que después se está buscando la voluntad de Dios. No. David conocía a Dios y sabía que si Dios había elegido Jerusalén como el corazón de la nación de Israel, y que ahí se iba a edificar el templo y la casa del rey, entonces era obvio, hermanos, que el arca tenía que estar ahí donde se iba a edificar el templo. Acuérdense que en el templo adentro iba a haber una cámara, ¿cómo decirle? Un cuarto, la cual iba a ser dedicado como el lugar santísimo, y que ahí se iba a depositar el arca de Jehová o el arca del pacto. Ahí iba a estar pues la presencia de Dios. Él había orado, había consultado a Dios, pero ahora lo consultaba con el pueblo.
Es decir, la idea era que el pueblo estuviese seguro que el arca tenía que estar ahí y ya no fuera del corazón de la nación de Israel. Porque no le habían tomado valor. Por eso todos los problemas que se habían dado. Por eso fue trágico, hermanos, el reinado de Saúl. Fue una tragedia. El pueblo, hermano, fue una tragedia también. Porque Dios no estaba en el centro del corazón de ellos. Tomaban, hermano, muchas veces consejos de Dios, pero solamente algo vago. Como dicen, cuando el zapato aprieta. O consultarlo como se consulta al brujo. Sino que realmente, hermanos, Dios tenía que estar reinando ahí. Y que es mejor el consejo de Dios que el consejo del hombre. Y aún de nuestros pensamientos. Si es voluntad de Dios, entonces vamos a trasladar el arca. Y fíjense que la importancia de reconocer el líder, el privilegio que tenían los sacerdotes, porque eso le correspondía a los sacerdotes. Y por eso mandó, hermano, a traer a todos los sacerdotes y a los levitas. Los levitas eran los encargados, hermanos, de trasladar, de guardar el arca de Jehová. Ahora le pregunto a usted, ¿cree usted que era voluntad de Dios el que el arca fuese trasladado a Jerusalén? Yo siempre digo que es bueno predicarle a los ángeles porque no vinieron los hombres. Yo no llevo prisa. Usted es el que lleva prisa por regresar a su casa para irse a vagar. ¿Era voluntad o no era voluntad de Jehová trasladar el arca? Vaya, los varones, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Era o no era? No contestan. ¿Y ustedes, hermanas? Ajá, porque no han leído lo que sucede después. Sucedió una tragedia. Y fue tan trágico que David tuvo miedo de trasladar después el arca. Entonces, ¿era voluntad de Jehová o no era voluntad? Ahora no. Es la tragedia que se repite y se vuelve a repetir hasta el día de hoy. Parecía, era posible, pero ahora con la tragedia, entonces no. Porque más abajo se da la tragedia. Dios mata, hermano, a uno de los levitas, al propio encargado de trasladar el arca. Entonces David dice, regrésalo. Y tuvo miedo. Entonces, ¿era voluntad o no era voluntad de Dios? Y si no era voluntad de Dios, entonces David erró. Entonces el liderazgo erró. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Lo estoy consultando a ustedes, sabios. No se menosprecien. Es que si no era voluntad de Dios, entonces el liderazgo falló. Entonces no estamos hablando de un genuino liderazgo. No contestan ustedes, hermano. Les invito a que sean parte de la palabra y no. Vaya, se lo puede decir. Era voluntad de Dios trasladar el arca a Jerusalén, al corazón de la nación de Israel. La tragedia que se dio
no fue culpa de David, sino que fue culpa del encargado, el levita, que tenía el conocimiento de cómo debería, hermano, de trasladarse el arca. Y eso sucede muchas veces. Cuando a alguien le va mal, ¿quién tiene la culpa? Porque tiene que haber un culpable. ¿Quién tiene la culpa? Sí, pero el problema es que le echamos la culpa al líder, al pastor, al ministro. A veces ustedes tienen conflictos, lo llevan, se da la dirección y los dos quedan de enemigos del ministro y después ellos se abrazan, se besan y la vida sigue tuani para ellos. Mientras el otro queda todo ahí enfermo, que gracias a Dios no ha quedado parapléjico. David no erró, era voluntad de Dios. El problema fue porque él, por eso mandó traer a los sacerdotes y a los levitas, porque ellos sabían cómo debe de conducirse el arca. Ellos eran la autoridad para trasladar el arca. Entonces David, cuando tenía ya a la gente y los sacerdotes y los levitas, él consulta con ellos cómo ha de trasladarse. Y viene aquel conociendo cómo debía trasladarse, entonces le dice a David que se le haga una carreta nuevecita donde nadie la haya trabajado y bueyes que no hayan sido trasladados. A David le pareció, está bien, dijo, buen punto. Ustedes recordarán que cuando Jesús, hermano, se montó sobre un asno, así es, fue sobre un animal que no había sido trabajado ni montado por nadie. Por eso iba ahí la asna, ¿se acuerdan? Era hijo de un pollino, o era un pollino hijo de un asna. Llevaron los dos. Y él se montó sobre el pollino que no había sido montado. Entonces el problema ahí fue que el levita sugiere que se hiciese una carreta nueva. Tuani. Y que fuese bella y todo mejor que las que estaban ahí, las carretas. Y después 2 animales, 2 bueyes que no hayan sido trabajados. Es decir, el carro del año, el Mustang, el ¿qué? ¿Cómo le llaman los carros esos? ¿Ah? Y todo fue una fiesta, y todos iban alegres y todo. De repente dice que la carreta pegó, la llanta pegó con una piedra, se balanceó el arca. Entonces el levita, que ahí se da el nombre, pensando que se iba a caer el arca, la detiene, la toca. Y ahí lo fulminó el Señor. Ay, qué delicado. Porque así juzga la gente, y mayormente los cristianos. No es delicadeza. Es autoridad, es temor, son principios que debemos de tener temor, porque Dios conoce nuestros corazones. Hasta hoy es que tienen medio cuidado de las cosas, pero antes no tenían cuidado de eso. Y a pesar que tienen medio cuidado, mire cómo está todo eso. Y ahí si nosotros lo pagamos, hermano, dice, es que no es ese el problema es que eso ha sido dedicado para la obra de Dios. Entonces, por temor a Dios debe de haber especial cuidado. Porque no es suyo ni mío, mucho menos mío. Todo esto ha sido dedicado a Dios, para que nos ejercitemos en el temor de Jehová. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces, volviendo aquí, hermanos, podemos ver ese genuino liderazgo, delegando
consultando, delegando. Y al delegar el traslado del arca, era a las personas que les correspondían hacerlo, donde el rey no podía meterse ahí. Y era el rey. Él podía decir, no, yo lo voy a montar en mi carruaje, y si yo soy el rey, pues. Y lo voy a adornar de trapos delicados, ¿verdad? O sea, pues telas delicadas y con oro y plata. No, hermano. El genuino liderazgo es esto, que muchos lo toman como debilidad o juzgar de que no sabe ni lo que está haciendo y por eso nos consulta. Tengan cuidado. Y eso hace ver que no saben ni lo que quieren. Porque están clamando, hermanos, cuando se juzga eso, están clamando por alguien que sea autoritario, así, ¿verdad? Y nadie quiere eso. Pero aquí se nos están mostrando principios de ese liderazgo. Y para que se vayan pues y se larguen, el verso 3, que dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¿Se acuerdan ustedes de la iglesia, la última iglesia a la cual Jesús le escribió en Apocalipsis? ¿Cómo se llamaba? La Odisea. No sé si era la Odisea donde tenían a Jesús afuera. Cuando Jesús dice, aquí llamo y toco la puerta. Imagínense. Si alguien oye mi voz y abriera la puerta, yo entraré y él cenará conmigo y yo cenaré con él. Era una iglesia, hermano, autosuficiente, de tal manera que tenían afuera al Señor Jesucristo. ¿Cómo es que se tiene afuera, hermanos, al Señor Jesucristo en su vida? Cuando usted toma sus propias decisiones y cuando sus razonamientos son ley y nadie lo saca de ahí, y que al otro se lo lleve el diablo. ¿Oyó? No. Él, a través, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted escucha un mensaje y cuando viene aquí y se expone la palabra de Dios, es Cristo tocando las puertas de su corazón. Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar. No permitas que el enemigo te robe lo que yo hice por ti. No vuelvas a ser sujuzgado por el pecado, por la maldad. Yo te liberé en la cruz. ¿Qué te pasa? Es lo que estaba pasando aquí. Dice David que habían menospreciado y tenían descuidado, hermanos, el arca de Jehová. No estaba en el corazón de ellos. Desde los tiempos del reinado de Saúl, dice ahí, que fueron muchos años. Es decir, la prioridad de David era, hermanos, la presencia de Jehová en su vida y en la de su pueblo, en su reinado y en el pueblo de Israel. Era simbólico traerlo precisamente al centro donde Dios había elegido. Usted sabe que Dios eligió a Jerusalén y lo eligió, hermanos, no solamente que fuese capital, sino también el centro de adoración de todo el mundo, como sucederá un día, donde dice, hermanos, cuando se cumpla la palabra de Dios, donde 10 hombres tomarán a un judío para que los lleve, dice, a Jerusalén, donde está Jehová, donde está la presencia de Jehová. Eso ahí está, hermano. En los tiempos finales sucederá esto, porque ahí estará reinando el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, no podemos tener así y no podemos estar constantemente echando a Jesucristo de nuestros corazones
por sus razonamientos y por las intenciones de sus corazones. A eso le llama la palabra de Dios concupiscencia de la carne. Yo entiendo que cuando hay ofensa uno se enoja. Yo me enojo. Pero que vuestro enojo, ¿qué dice la Escritura? Que no se ponga el sol sobre vuestra cabeza. Es decir, en todas las circunstancias de la vida diaria de cristiano, no debe permitir usted esa contaminación en su corazón, mucho menos permitir hacer a un lado a Dios de sus corazones. Que Él sea siempre el centro de su corazón. Y cuando hablamos del centro de su corazón, estamos hablando que Él gobierne. Y si Él gobierna, entonces debemos de obedecer su palabra, su consejo, la dirección que Él nos da siempre, para que Satanás, hermano, no nos gane ventaja. Hermanos, tenemos una promesa que es fiel y por la que vino Jesucristo a morir en la cruz de Calvario. Él no vino para que viviéramos holgados y fuésemos felices en esta tierra. Él vino para algo eterno, la promesa de la vida eterna. ¿Y sabe qué nos garantiza a nosotros esa qué diría? Promesa fiel, su resurrección. Pablo dice, si Jesús no hubiese resucitado, el cristiano, el creyente, la iglesia, seríamos lo más digno de lástima. Pobre, le lavaron el cerebro, hasta el pelo se le está cayendo. No, o sea, pues, pobre, mojigata la hicieron ahí en la iglesia. Seríamos los más dignos. Pero ¿qué dice Pablo? Jesús resucitó, venció la muerte. Ustedes recuerdan cuando las mujeres llegaron a buscar precisamente a Jesús, llevaban para continuar preparando el cuerpo, y cuando llegaron, entonces se apareció un ángel y le dice, ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron, entonces él ya no está aquí, ha resucitado. Diga gloria a Dios. Él es la primicia de la resurrección. Hace poco leímos que Él descendió, dice, a lo más bajo de la tierra, a las áreas más bajas de la tierra, y llevó cautiva la cautividad. Él se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para darnos ahí la salvación, que es, hermanos, precisamente el perdón de pecados. Y en segundo lugar, la vida eterna. La mayoría de los cristianos no creen en la vida eterna, ni aspiran por ello, no sueñan por ello. Cuando dice la Escritura que los antiguos dice, anhelaban una patria mejor. Y el ejemplo que pone el escritor a los hebreos fue precisamente, hermanos, que Abraham, luego su hijo Isaac, luego, hermanos, los hijos de Isaac, Jacob, dice que vivieron allí en la tierra de la promesa, pero no la poseyeron. Y esto nos da a nosotros a entender, dice el escritor, de que ellos aspiraban a una patria mejor, la celestial, la morada de Dios. Y por eso Jesucristo dio instrucciones, hermano, a los discípulos y ahora a la iglesia, cuando les dice, voy pues a preparar moradas para vosotros. Si no fuera así, se los hubiera dicho, pero voy pues a preparar morada para vosotros. No se equivocó, hermanos, uno de los malhechores que fueron colgados en la cruz, ¿se acuerdan? Que el otro le hacía burla a Jesús, porque fueron dos condenados ahí, dos malhechores, y uno de ellos hacía burla. Entonces el otro se indignó y le dice que se dejara de burlar, porque nosotros merecemos esto, pero él no merecía haber sido colgado en la cruz. Reconoció que era justo
Y después le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, en el paraíso. Y Jesucristo le dijo: de cierto te digo, hoy mismo, no mañana ni pasado, mañana, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona muere en Cristo Jesús, inmediatamente va al paraíso, a la presencia de Dios. Inmediatamente. Inmediatamente. Porque eso es lo que hizo Jesús. Él descendió al Hades, dice la Escritura, y se llevó a todos los justos que esperaron en Él. Y solo quedó el otro compartimiento, que es el de sufrimiento, donde van todos los incrédulos y todos los que vienen a apostatar de la fe, que echan, hermanos, continuamente a Jesucristo de sus corazones. Eso es ser apóstata. Y debemos de tener cuidado. Es importante tener en el corazón, en medio de nuestras vidas, reinando a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. Ya no lo tengamos ahí, ni lo estemos echando afuera a cada rato por nuestras acciones, por nuestras conductas, sino que tomar la decisión como la tomó precisamente David, de trasladar el arca. Ya le dije, significaba la presencia de Jehová. Ahí adentro estaba precisamente las tablas de la ley en el arca, la palabra de Dios. Y había sido puesto ahí el bastón que floreció, ¿se acuerdan? De Aarón, como testimonio. Como testimonio de la verdad de Dios, de la realidad de Dios. Entonces era importante. Al principio, cuando iban, hermanos, a la guerra, y cuando iban de acuerdo al propósito de Dios, llevaban el arca. Entonces, hermanos, cuando los enemigos sabían que llevaban el arca, tenían temor, porque para ellos, hermanos, era obvio de que Dios era el que peleaba las batallas. Y como está escrito, la guerra es de Dios. Pero cuando, hermanos, ellos no lo hacían de acuerdo al propósito de Dios, que fue lo que pasó con varios, aún con Saúl, de llevar el arca, fueron vencidos. Porque el arca la tomaron como amuleto. Y muchos toman la presencia de Dios como que si fuera amuleto. Y Dios no es un amuleto. Dios es real. Él reina. Él tiene el trono en los cielos. Y dice que la tierra es el estrado de sus pies. Amén. 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 Quiera Dios que hoy, los que todavía no han dado el paso de fe, de invocar el nombre de Cristo como su Señor y Salvador, quiera Dios que lo hagan ahora. Y aquellos que saben que andan lejos de la presencia de Dios, hermanos, y ahora sienten la necesidad de reconciliarse, no tenga temor y pase y ríndase al señorío de Cristo. Invoque su salvación, porque la Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias, Señor. Y perdona la dureza de mi corazón, porque lo que se trata ahora es que el corazón sea sanado. Lo que se trata de aquí es que usted salga libre, una nueva criatura, que no tenga ningún tropiezo en la vida. Lo que se trata es que usted sea un instrumento de justicia en las manos de Dios. Aquellas personas que todavía no han dado este paso de fe, porque es un paso de fe, es una acción de fe, el que usted reciba en su corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si hay alguien que quiere aceptar a Cristo,
que siente hoy la necesidad de aceptar a Cristo, yo le invito, ahí donde está, que levante su mano como señal que usted se rinde hoy al Señor Jesucristo. Una persona que sienta la necesidad, que ya no soporta la vida que lleva y que no se soporta ni a sí mismo, que ha perdido la paz, la tranquilidad en su vida. Yo le invito a que pase aquí adelante. Dios bendiga a la hermana. Una persona más que sienta la necesidad